En las venerables páginas del Nuevo Testamento, la figura del apóstol Pablo se erige como un coloso de la fe. Un faro de celo misionero y un prolífico escritor cuyas epístolas han moldeado el pensamiento cristiano durante 2 milenios. La narrativa canónica nos presenta a Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor de los seguidores de Jesús, transformado radicalmente en el camino a Damasco por un encuentro divino. A partir de ese momento, Saulo se convierte en Pablo, un apóstol incansable que llevó el Evangelio a los confines del Imperio Romano, enfrentando peligros, persecuciones y tribulaciones por la causa de Cristo. Esta es la historia que la mayoría conoce, la narrativa fundamental que ha sido transmitida a través de generaciones. Sin embargo, al excavar más profundamente en los estratos de los textos bíblicos, al analizar las entrelíneas y considerar el contexto histórico y cultural con una mirada menos convencional, emergen ciertos aspectos de la vida y el ministerio de Pablo que a menudo son pasados por alto o minimizados. No se trata de negar la verdad fundamental de su conversión o la autenticidad de su apostolado, sino de explorar las complejidades de su personalidad, las tensiones en sus relaciones y las posibles interpretaciones alternativas de ciertos eventos que la narrativa tradicional a veces simplifica. ¿Podría haber existido una lucha interna más intensa de lo que se nos presenta? ¿Hubo desafíos en su liderazgo que no se mencionan explícitamente? ¿Existen interpretaciones menos convencionales de sus motivaciones y acciones que podrían enriquecer nuestra comprensión de este gigante de la fe? La Biblia misma, en su honestidad brutal, nos ofrece vislumbres de la humanidad de Pablo más allá de la imagen idealizada del apóstol infalible. Sus propias cartas revelan sus luchas con la debilidad, sus ansiedades por las iglesias que fundó y sus tensas relaciones con algunos de sus colaboradores. El conflicto con Pedro en Antioquía sobre la cuestión de la ley y los gentiles, Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 14. Es un ejemplo palpable de las tensiones y los debates que marcaron los primeros años del cristianismo, incluso entre sus líderes más prominentes. Este incidente nos sugiere que la armonía perfecta no siempre prevaleció y que las diferencias de interpretación y enfoque eran una realidad. Además, al considerar el contexto histórico del primer siglo, debemos recordar que Pablo no operaba en un vacío. El Imperio Romano, con su compleja red de leyes, culturas y religiones, influyó inevitablemente en su ministerio y en la recepción de su mensaje. Las tensiones entre los primeros cristianos y las autoridades romanas, así como las dinámicas dentro de las propias comunidades judías, moldearon el panorama en el que Pablo predicaba y enseñaba. ¿Podrían estas influencias haber generado desafíos o conflictos internos dentro del movimiento cristiano primitivo que no siempre se reflejan explícitamente en la narrativa bíblica? La rapidez y la radicalidad de la conversión de Saulo también han sido objeto de reflexión a lo largo de los siglos. Si bien la experiencia en el camino a Damasco es innegablemente un evento transformador, la transición de un perseguidor implacable a un apóstol ferviente debió haber sido un proceso complejo, tanto para el propio Pablo como para aquellos que lo rodeaban. Hubo dudas o resistencias iniciales por parte de la comunidad cristiana hacia este antiguo enemigo. ¿Luchó Pablo internamente con los ecos de su pasado y la magnitud de su nueva misión? Estas preguntas, aunque no siempre respondidas directamente por la Biblia, nos invitan a una comprensión más profunda de la complejidad humana detrás de la historia de la fe. Al embarcarnos en esta exploración de la verdad sin censura sobre la historia de Pablo, no buscamos desacreditar su legado ni cuestionar la autoridad de las Escrituras. Nuestro objetivo es enriquecer nuestra comprensión de este personaje fundamental, examinando los matices y las posibles interpretaciones alternativas que pueden haber sido veladas por la narrativa tradicional. Al hacerlo, podemos obtener una apreciación más profunda de la humanidad de Pablo, los desafíos que enfrentó y la magnitud de su transformación y su contribución al cristianismo.
La historia de Pablo es mucho más que una simple narración de conversión y ministerio, es un relato épico de fe, lucha, triunfo y la compleja interacción entre lo divino y lo humano en los albores de una nueva era religiosa. La historia demuestra que la investigación apenas comienza a desvelar las capas ocultas de esta historia trascendental. La Biblia nos presenta a un Pablo seguro de su llamado y firme en su convicción después de su encuentro con Jesús. Sin embargo, si consideramos la intensidad de su celo previo como fariseo y su profunda inmersión en la ley judía, la transición a abrazar una nueva fe que, en muchos aspectos, parecía contradecir sus creencias anteriores, debió haber generado una considerable tensión interna. ¿Cómo reconcilió Pablo su pasado como perseguidor con su presente como apóstol? Sus cartas a menudo reflejan una profunda conciencia de su pasado, blasfemo, perseguidor e injuriador, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Lo que sugiere una lucha continua con su antigua identidad y la magnitud del perdón que había recibido. Esta introspección, aunque mencionada, podría haber sido una batalla interna mucho más intensa y prolongada de lo que la narrativa principal a veces implica. Además, la autoridad de Pablo como apóstol fue cuestionada en varias ocasiones, incluso por algunos dentro de la propia comunidad cristiana, 2 Corintios capítulo 10 versículo 10. Su insistencia en su llamado divino y su defensa de su apostolado en sus cartas sugieren que su liderazgo no siempre fue aceptado sin resistencia. Podrían haber existido tensiones significativas con otros líderes de la iglesia primitiva, cuyas perspectivas sobre la ley, los gentiles o la autoridad apostólica difirieran de las de Pablo. La Biblia nos ofrece algunos vislumbres de estas diferencias, pero es posible que la complejidad de estas interacciones y los desafíos a la autoridad de Pablo hayan sido más pronunciados de lo que se narra explícitamente. Atención, buscadores de verdades bíblicas profundas. Si esta exploración de las posibles complejidades y tensiones en la vida de Pablo te está intrigando, si sientes que hay más capas en su historia de las que se suelen contar, entonces, regálanos un like ahora mismo. Tu apoyo nos impulsa a seguir investigando las narrativas bíblicas con una mirada crítica y perspicaz. ¿Quieres desvelar los aspectos menos conocidos y las posibles interpretaciones alternativas de las historias bíblicas? Suscríbete a nuestro canal. Aquí profundizamos en las vidas de los personajes bíblicos, explorando sus desafíos, sus conflictos y las posibles motivaciones ocultas detrás de sus acciones. No te pierdas nuestras próximas inmersiones en las verdades sin censura de las Escrituras. Quédate con nosotros hasta el final de este video. En los próximos minutos, exploraremos las posibles interpretaciones menos convencionales de algunos de los eventos clave en el ministerio de Pablo, invitándote a considerar perspectivas que van más allá de la narrativa tradicional. Te prometemos una visión más rica y matizada de la vida de este gigante de la fe. Recuerda, en nuestro canal exploramos todos los temas de la Biblia. Desde los grandes milagros hasta las luchas humanas, buscamos comprender la totalidad del mensaje bíblico y su relevancia para nuestra comprensión de la fe y la historia. Nos dedicamos a analizar todos los aspectos correspondientes a este nicho, con rigor exegético y una pasión por revelar las capas más profundas de las Escrituras. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento mientras desentrañamos la verdad sin censura sobre la historia de Pablo de Tarso. No te lo pierdas. La intensidad de la personalidad de Pablo también podría haber generado fricciones en sus relaciones. Sus cartas a menudo reflejan una pasión ardiente y una convicción inquebrantable, cualidades admirables pero que también podrían haber sido percibidas como autoritarias o inflexibles por algunos. Hubo colaboradores que se sintieron marginados o incomprendidos por su liderazgo. La partida de Demas, mencionado con tristeza por Pablo en sus últimas cartas, 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, podría ser un indicio de las tensiones que a veces surgían en su círculo de colaboradores. Si bien la razón específica de la partida de Demas no se detalla, plantea preguntas sobre las dinámicas interpersonales dentro del equipo apostólico de Pablo. Además,
La cuestión de la relación de Pablo con la ley judía después de su conversión es un tema complejo y a menudo debatido. Si bien predicaba la justificación por la fe en Cristo y la libertad de la ley como un medio de salvación, su propio cumplimiento de ciertas prácticas judías, como su visita al templo en Jerusalén, Hechos capítulo 21 versículo 26, ha llevado a diferentes interpretaciones. Podría haber existido una tensión no resuelta en su propia mente o en la percepción de otros sobre cómo equilibrar su herencia judía con su nueva identidad en Cristo. Explorar estas posibles complejidades nos permite una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentaron los primeros cristianos al navegar por la transición del judaísmo al cristianismo. La historia de Pablo continúa revelando facetas menos exploradas de su vida y ministerio. La narrativa tradicional a menudo presenta los viajes misioneros de Pablo como triunfos constantes, marcados por conversiones masivas y el establecimiento de iglesias florecientes. Si bien esto es cierto en muchos aspectos, una mirada más profunda a sus cartas y al libro de los Hechos revela la intensidad de la oposición y el sufrimiento que enfrentó Pablo. Azotes, encarcelamientos, naufragios, ataques de turbas y la constante amenaza de muerte fueron realidades recurrentes en su ministerio. 2 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28. La magnitud física y emocional de estas pruebas podría haber tenido un impacto significativo en su bienestar y en la forma en que lideraba y se relacionaba con los demás. ¿Podrían estos constantes desafíos haber generado momentos de duda, agotamiento o incluso frustración que no siempre se hacen evidentes en la narrativa principal? Además, la cuestión de la espina en la carne de Pablo, 2 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10, ha sido objeto de mucha especulación. Aunque la naturaleza exacta de esta aflicción sigue siendo desconocida, su persistencia y el impacto que tuvo en Pablo son innegables. Su oración para que fuera quitada y la respuesta de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, revelan una lucha personal profunda. ¿Cómo influyó esta debilidad constante en su ministerio y en su percepción de sí mismo como apóstol? ¿Podría haber afectado sus relaciones con otros o la forma en que abordaba ciertos desafíos? Explorar la realidad del sufrimiento de Pablo nos permite humanizarlo aún más y apreciar la fortaleza que encontró en su dependencia de la gracia de Dios. Otro aspecto que merece una consideración más profunda es la relación de Pablo con las mujeres en el ministerio. Si bien algunas mujeres son mencionadas como colaboradoras importantes, Priscila, Lidia, Febe, entre otras, ciertas declaraciones en sus cartas, como 1 Corintios capítulo 14 versículos 34 al 35 y 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14, han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia, generando debates sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. ¿Podrían estas declaraciones reflejar tensiones culturales específicas de la época o interpretaciones posteriores que no capturan completamente la visión de Pablo? Una mirada sin censura a estos pasajes requiere un análisis cuidadoso del contexto histórico y cultural para comprender mejor la postura de Pablo y su posible evolución en este tema. La intensidad del lenguaje de Pablo en algunas de sus cartas, especialmente cuando aborda la oposición o la herejía, Gálatas es un ejemplo notable, también podría ser objeto de un análisis más profundo. Si bien su celo por la verdad del Evangelio es innegable, ¿cómo fue percibida su retórica por aquellos que estaban en desacuerdo con él? ¿Podría su firmeza haber alienado a algunos o generado divisiones dentro de las comunidades cristianas primitivas? Estas preguntas no buscan criticar a Pablo, sino comprender mejor la dinámica de las interacciones y los desafíos de liderazgo en los primeros años de la Iglesia. La historia de Pablo continúa invitándonos a una reflexión más matizada sobre su personalidad y su ministerio. La cuestión de la relación de Pablo con el Imperio Romano es otro aspecto que a menudo se presenta de manera simplificada.
Si bien Pablo era ciudadano romano y apeló a su ciudadanía en momentos cruciales, como su juicio ante Félix y Festo, su mensaje del reino de Dios y su lealtad a un señor que no era el César inevitablemente generaron tensiones con las autoridades imperiales. ¿Cómo navegó Pablo por esta compleja lealtad dual? ¿Hubo momentos de mayor confrontación o compromiso de los que se registran explícitamente? Su eventual martirio en Roma bajo el reinado de Nerón sugiere que, en última instancia, su fidelidad a Cristo prevaleció sobre cualquier intento de acomodación con el imperio. Explorar las posibles sutilezas de su relación con Roma puede ofrecer una comprensión más profunda de los desafíos políticos que enfrentaron los primeros cristianos. Además, la evolución teológica de Pablo a lo largo de sus cartas es un tema fascinante de estudio. Desde sus primeras epístolas hasta sus escritos posteriores, se puede observar un desarrollo en su comprensión de la gracia, la ley, la iglesia y la escatología. Podrían haber existido debates o incluso cambios significativos en su pensamiento que no siempre se articulan de manera lineal en la narrativa bíblica. Analizar la cronología de sus cartas y las posibles influencias en su pensamiento puede revelar una imagen más dinámica y en evolución del apóstol. La relación de Pablo con otros apóstoles, como Pedro y Juan, también merece una consideración más profunda. Si bien la Biblia destaca su encuentro inicial en Jerusalén y el incidente en Antioquía con Pedro, los detalles de su colaboración y posibles diferencias de enfoque no siempre son claros. Existieron tensiones o diferentes énfasis en su predicación y enseñanza que no se detallan completamente. Comprender mejor las dinámicas entre los líderes de la Iglesia primitiva puede ofrecer una visión más rica de los desafíos de establecer y unificar el movimiento cristiano temprano. La cuestión de los falsos apóstoles que Pablo menciona en sus cartas, 2 Corintios capítulo 11 versículos 13, también plantea interrogantes sobre los desafíos internos que enfrentó la Iglesia primitiva. Estos individuos cuestionaban la autoridad de Pablo y difundían enseñanzas diferentes. ¿Quiénes eran estas personas y cuál fue su impacto en las iglesias fundadas por Pablo? Explorar esta oposición interna revela que el camino del Evangelio no siempre fue fácil y que la lucha por la verdad y la autoridad fue una realidad desde los primeros días del cristianismo. La historia de Pablo continúa revelando las complejidades del liderazgo y la controversia en la iglesia primitiva. La influencia helenística en el pensamiento y la predicación de Pablo es otro aspecto que merece una exploración más profunda. Nacido en Tarso, una ciudad con una significativa presencia griega y un centro de aprendizaje, Pablo indudablemente estuvo expuesto a la filosofía y la cultura helenística. Si bien su mensaje central siempre fue el Evangelio de Jesucristo basado en las escrituras hebreas, su forma de argumentar y su uso de ciertos conceptos podrían haber estado influenciados por su trasfondo cultural. ¿En qué medida la filosofía griega moldeó su pensamiento y su manera de comunicar el Evangelio a audiencias gentiles? Analizar sus cartas a la luz del contexto helenístico puede revelar matices importantes en su teología y su estrategia misionera. Además, la cuestión de los viajes de Pablo después de su liberación del primer encarcelamiento en Roma, mencionado implícitamente en algunas de sus últimas cartas, es un tema de debate entre los estudiosos de la Biblia. Si bien el libro de los Hechos termina con Pablo bajo arresto en Roma, algunas tradiciones sugieren que fue liberado y continuó su ministerio, posiblemente viajando a lugares como España. ¿Qué evidencia existe para estos viajes posteriores y cómo podrían haber influido en la expansión del cristianismo? Explorar estas posibilidades nos permite vislumbrar una imagen más completa del alcance final del ministerio de Pablo. La naturaleza de las comunidades cristianas primitivas fundadas por Pablo también es un área de investigación fascinante. Si bien sus cartas ofrecen valiosos conocimientos sobre su vida y sus enseñanzas, a menudo solo obtenemos destellos de la vida cotidiana y los desafíos específicos que enfrentaban estas primeras iglesias.
¿Cómo se organizaban? ¿Cuáles eran sus prácticas de adoración? ¿Cómo lidiaban con las tensiones internas y la persecución externa? Reconstruir una imagen más detallada de estas comunidades puede enriquecer nuestra comprensión del contexto en el que floreció el mensaje de Pablo. La recepción del mensaje de Pablo en diferentes regiones y entre diferentes grupos de personas también varió significativamente. Mientras que muchos aceptaron el Evangelio con alegría, otros se opusieron vehementemente a sus enseñanzas. Comprender las razones de esta oposición, ya fueran religiosas, culturales, económicas o políticas, puede ofrecer una perspectiva más completa de los desafíos que enfrentó Pablo en su ministerio. Hubo regiones donde su mensaje tuvo un impacto limitado o donde enfrentó una resistencia particularmente fuerte. Explorar estas dinámicas nos ayuda a apreciar la complejidad de la difusión del cristianismo en el mundo antiguo. La historia de Pablo continúa revelando la diversidad de respuestas a su revolucionario mensaje. La influencia de la cultura romana y la ley imperial en la vida y el ministerio de Pablo es un factor constante que merece una atención detallada. Su ciudadanía romana no solo lo protegió en ciertos momentos cruciales, sino que también le brindó ciertos derechos y privilegios dentro del sistema legal romano. ¿Cómo aprovechó Pablo su estatus legal para avanzar en la causa del Evangelio? Hubo ocasiones en las que su identidad romana facilitó su predicación o su capacidad para viajar. Comprender la interacción entre su identidad cristiana y su ciudadanía romana arroja luz sobre las estrategias que empleó para navegar por el mundo del primer siglo. Además, la cuestión de la salud física de Pablo y cómo pudo haber afectado su ministerio es un área de especulación informada. Su mención de la espina en la carne sugiere una dolencia persistente, y en Gálatas capítulo 4 versículos 13 al 15, parece aludir a una enfermedad anterior que lo llevó a predicarles el Evangelio por primera vez. ¿Cómo influyeron sus posibles problemas de salud en su capacidad para viajar, predicar y liderar? Reconocer su vulnerabilidad física nos permite apreciar aún más su dedicación y perseverancia en la difusión del Evangelio a pesar de sus limitaciones. La diversidad de las audiencias a las que Pablo se dirigió a lo largo de sus viajes misioneros también es un aspecto crucial para comprender su impacto. Desde las sinagogas judías hasta los mercados y los areópagos griegos, Pablo adaptó su mensaje y su estilo de presentación a diferentes contextos culturales y religiosos. ¿Cómo moduló su mensaje para resonar con las audiencias judías familiarizadas con las escrituras hebreas, en contraste con los gentiles inmersos en la filosofía y la mitología griega? Analizar sus diferentes enfoques revela su aguda inteligencia y su profunda comprensión de las culturas a las que buscaba alcanzar. La naturaleza de la inspiración divina detrás de las epístolas de Pablo es un tema teológico central. Si bien los cristianos creen que sus cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, el proceso exacto de esta inspiración y la interacción entre la personalidad y el intelecto de Pablo con la guía divina siguen siendo misterios. ¿Cómo se entrelazaron su formación rabínica, su experiencia personal con Cristo y la dirección del Espíritu Santo en la formación de su teología? Reflexionar sobre este proceso nos invita a una apreciación más profunda de la autoridad y la relevancia duradera de sus escritos. La historia de Pablo continúa desafiándonos a comprender la compleja interacción entre lo divino y lo humano en la transmisión del mensaje bíblico. Al llegar al final de nuestra exploración de la verdad sin censura sobre la historia de Pablo de Tarso, es crucial recordar que nuestro objetivo no ha sido desmitificar ni desacreditar a este gigante de la fe. Más bien, hemos buscado enriquecer nuestra comprensión de su vida y ministerio al considerar las complejidades, las tensiones y las posibles interpretaciones alternativas que subyacen a la narrativa tradicional. Al hacerlo, podemos apreciar aún más su humanidad, sus luchas y la magnitud de su transformación y su contribución al cristianismo.
La vida de Pablo fue un testimonio de una fe radical, un celo inquebrantable y una dedicación implacable a la causa del Evangelio, a pesar de la intensa oposición y el sufrimiento personal. Su legado perdura a través de sus poderosas epístolas, que continúan desafiando, inspirando y guiando a los creyentes de todo el mundo. Al mirar más allá de la superficie de la narrativa bíblica convencional, podemos obtener una comprensión más profunda de los desafíos que enfrentó, las complejidades de sus relaciones y la profundidad de su pensamiento teológico. La verdad sin censura que hemos explorado no es una revelación de escándalos ocultos o herejías encubiertas, sino más bien una invitación a una lectura más matizada y reflexiva de las Escrituras, reconociendo la humanidad de sus personajes y la complejidad de los contextos históricos y culturales en los que vivieron y ministraron. Al hacer preguntas difíciles y considerar perspectivas alternativas, podemos evitar una comprensión simplista o idealizada de la historia bíblica y, en cambio, abrazar la riqueza y la profundidad de su mensaje. Hemos llegado al final de este viaje impactante a través de la historia de Pablo de Tarso. Esperamos que esta exploración sin censura te haya desafiado a pensar más profundamente sobre este personaje fundamental y a buscar una comprensión más rica y matizada de las Escrituras. Si este video te ha abierto los ojos a nuevas perspectivas y te ha inspirado a seguir investigando, te animamos a darle un like y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando las verdades profundas de la Biblia y presentándolas de una manera que desafía y edifica. Queremos saber tu opinión. ¿Qué aspecto de la vida de Pablo explorado en este video te resultó más impactante o sorprendente? ¿Hay alguna otra verdad sin censura sobre personajes bíblicos que te gustaría que exploráramos en el futuro? Deja tus comentarios y testimonios en la descripción del video. Tu participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a crecer juntos en la fe. Recordemos siempre esta poderosa verdad que se revela al mirar más allá de la superficie. La plenitud de la historia divina se encuentra en la honestidad de la experiencia humana, con sus luchas, sus complejidades y su capacidad transformadora para la gracia. Que esta reflexión te inspire en tu propio camino de fe.